Esta es la historia que se desarrolló cuando unas operadoras de las Fuerzas Especiales Mexicanas salieron de Franco al bohemio barrio de Coyoacán y sufrieron el acoso de unos contratistas militares extranjeros. Antes de comenzar a leer, les agradeceríamos que compartieran esta historia. Su apoyo es nuestra mayor fuerza. El inicio del verano en junio llegó acompañado de una brisa fresca que aliviaba el calor sofocante del día en la capital. El centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde la juventud, el arte y un aire de libertad bohemia hierven siempre como un crisol, formaba un río inmenso de gente donde no cabía ni un alfiler. Al caer la noche, este lugar cobraba aún más vida, llenándose de la energía vibrante que emanaban los jóvenes, cada uno con sus propios sueños y personalidades. El sonido de la música apasionada de los trovadores y mariachis callejeros, las luces cálidas de los cafés y cantinas que llenaban cada callejón, y el aire alegre mezclado con el olor a esquites, churros y tacos al pastor. Eran como el gran corazón que hacía que Coyoacán respirara y viviera eternamente. Sin embargo, dicen que donde la luz es fuerte, la sombra también es profunda. Detrás de esa deslumbrante libertad en las calles empedradas, a veces brotaba como un hongo venenoso un libertinaje egoísta que olvidaba la consideración por los demás, haciendo que la gente frunciera el ceño. Esa noche, en el centro de esa sombra desagradable y peligrosa, había 3 hombres extranjeros, contratistas militares corpulentos, que habían tomado casi por asalto una mesa al aire libre en una esquina de la Plaza Hidalgo. Solo con sus hombros anchos y físicos macizos eran suficientes para intimidar a quienes los rodeaban, y estaban causando un alboroto con una actitud desenfrenada, como si el mundo entero existiera solo para ellos. Entre ellos, el más grande y de voz más estruendosa, que se hacía llamar a sí mismo el rey y reía a carcajadas, era Anderson, quien parecía ser el líder del grupo. A su lado estaban Márquez, de cuerpo fibroso y mirada afilada que escaneaba el entorno como una serpiente, y Johnson, quien no apartaba la vista de la pantalla de su teléfono inteligente pero asentía mecánicamente a las bromas vulgares de Anderson. Ya habían alineado varias botellas de tequila vacías sobre la mesa y sus rostros brillaban por el efecto del alcohol. El verdadero problema era que no solo estaban bebiendo ruidosamente, sino que estaban causando un daño directo a todos a su alrededor. A pesar de que la zona que ocupaban era un espacio público familiar, claramente designado como espacio 100% libre de humo, ellos fumaban compulsivamente, lanzando el humo con arrogancia. El humo acre y rancio del tabaco se esparcía con la brisa nocturna, provocando que las personas que escuchaban a una chica cantar baladas cerca, o las parejas jóvenes que paseaban de la mano con sus hijos, fruncieran el ceño y se alejaran apresuradamente. Un señor mayor, armándose de valor, intentó reprenderlos amablemente diciendo que ese no era un lugar para fumar, pero ellos, como si hubieran estado esperando eso, soltaron insultos en un español roto y agresivo, amenazando: ¿acaso este parque es tuyo, viejo? Lo que impidió que nadie más se atreviera a frenar su comportamiento insolente. Su grosería no terminó ahí. Silbaban a las mujeres que pasaban bien vestidas y hacían comentarios vulgares e irrepetibles entre risitas, calificando sus cuerpos. La atmósfera nocturna de Coyoacán, libre y llena de vida, estaba siendo contaminada sin remedio por la fealdad de estos hombres que parecían querer exhibir su poder y dominio. Justo en ese momento, en su campo de visión turbio y arrogante, entraron caminando lentamente 2 mujeres que portaban una luz completamente diferente a la de ellos, como si hubieran acordado encontrarse allí. Vestían ropa casual y cómoda, sin grandes adornos, pero de ellas emanaba una energía serena y fuerte, como si nada pudiera sacudirlas. Una de las mujeres llevaba su cabello largo y abundante suelto de manera natural. Cada vez que la brisa movía su cabello, revelaba unos ojos claros y una línea de mandíbula firme que dejaban una fuerte impresión. Su mirada, profunda y transparente, que parecía atravesar todo a su alrededor con indiferencia pero sin perder detalle, permitía adivinar cuánto tiempo había pasado puliéndose a sí misma. Su nombre era Valentina Rojas, sargento primero del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocida entre la élite como la Cisne de Acero, una líder espiritual y prometedora dentro de su unidad. A su lado, caminaba su compañera, con un corte de cabello estilo bob que le llegaba a los hombros y le sentaba muy bien. Aunque todavía tenía un aire juvenil en el rostro, sus ojos eran tan claros y decididos como los de su superior. Era la sargento segundo Isabella Cruz.
Ambas acababan de terminar una semana de entrenamiento infernal de infiltración y contraterrorismo en la selva, y habían venido a Coyoacán aprovechando un muy merecido permiso para disfrutar de una noche de chicas. Querían liberar la tensión del entrenamiento y absorber la energía vital de la gente común. En el momento en que entraron a la plaza, ambas detectaron instintivamente la naturaleza de la energía desagradable y turbia que se mezclaba en el aire. El olor penetrante a cigarro y alcohol, y los gritos ruidosos que estallaban en el centro de todo. Isabella, con expresión preocupada, tiró suavemente de la manga de la blusa de Valentina y dijo: «Mi sargento, el ambiente está muy pesado por culpa de esos tipos. ¿Qué le parece si mejor vamos a una cantina tranquila por los callejones de atrás?» Valentina negó con la cabeza en silencio. Su mirada ya estaba fija en la fuente del alboroto, donde el humo del cigarro se elevaba en nubes. Esa imagen egoísta de fumar arrogantemente justo al lado de donde los niños jugaban, sin importarles el dolor o la incomodidad de los demás. En los ojos serenos y hermosos de Valentina, una llama de ira fría y azul, muy pequeña pero que parecía imposible de extinguir, comenzó a arder con claridad. «No, Isabella. No tenemos por qué retroceder nosotras para evitarlos. Al contrario, deberíamos hacer que ellos nos eviten a nosotras. Vamos a comprar unas aguas frescas y sentémonos en esa banca de allá a descansar un poco». La voz de Valentina era baja y tranquila como siempre, pero en su interior había una mecha firme e inquebrantable, dura como el acero, decidida a no ignorar la injusticia. Ambas compraron 2 botellas de agua en una tienda de conveniencia y se sentaron una al lado de la otra en una banca que no estaba lejos de los extranjeros, quedando exactamente en su campo de visión. Era una advertencia silenciosa, una presión muda que decía: «Las estamos observando». Intentaron cerrar sus oídos al alboroto y charlar para aliviar la fatiga del entrenamiento, preguntándose mutuamente cómo estaban. Hablaron desde temas expertos sobre el rendimiento del nuevo equipo táctico suministrado por la Sedena, hasta el entrenamiento de alta intensidad planeado para el próximo trimestre, y pequeñas preocupaciones sobre su futuro personal. Sin embargo, todos sus sentidos, como radares militares ajustados con precisión, analizaban cada cambio en la situación y los sonidos a su alrededor sin perder detalle. La conducta de la banda de Andersen se volvía cada vez más descarada impulsada por el alcohol. Finalmente, se levantaron y comenzaron a deambular alrededor de los puestos. Se acercaron a una pareja que se tomaba una foto cariñosamente, empujaron al hombre e intentaron abrazar a la fuerza a la mujer por los hombros, haciéndola gritar y huir. Su comportamiento era claramente violencia. La gente alrededor ahora estaba ocupada evitándolos por miedo, y las calles nocturnas de Coyoacán, antes libres y vibrantes, se estaban transformando en una isla de terror por culpa de esos 3. Isabella, incapaz de soportarlo más, hizo un movimiento como si fuera a saltar de su asiento. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se veían blancos. «Mi sargento, esto ya no es algo que podamos solo mirar. Deberíamos llamar a la policía o...». Valentina presionó suavemente el hombro de Isabella y la detuvo con voz baja. «Ya alguien debe haber llamado al 911. El momento de actuar nosotras es cuando juzguemos que habrá un daño mayor o derramamiento de sangre antes de que llegue la autoridad. Aún no. Mantén la calma y observa un poco más, Isabella». Valentina contenía su ira, que hervía como un volcán, con la herramienta de la razón fría. Ella sabía hasta la médula que intervenir vestida de civil es una operación más peligrosa y que requiere más prudencia que cualquier misión de combate. Pero ese muro de paciencia comenzaba a tambalearse peligrosamente ante las olas turbias y violentas. La mirada turbia de la banda de Andersen, después de hacer un escándalo en otro lado, finalmente se dirigió hacia las 2 mujeres sentadas en la banca, quietas y elegantes como garzas. Anderson, a pesar de su andar tambaleante por la borrachera, detectó con su instinto animal de depredador la energía inusual que emanaba de Valentina Rojas. Esa dignidad que no huía ni mostraba miedo ante sus miradas como las otras mujeres. Esa belleza sobresaliente y atmósfera noble que no podía ocultarse ni con ropa sencilla. Eso estimuló fuertemente su deseo de posesión, vil y retorcido. Sonrió con una mueca bestial y dijo a sus compañeros: «Oigan, amigos, parece que la verdadera fiesta de esta noche será justo allí».
A esas cisnes de cuello alto y nariz respingada hay que romperles las alas y arrastrarlas al suelo para que sepan lo que es bueno. Marcus y Johnson respondieron con risas obscenas y sucias, como si hubieran estado esperando. Los tres se acercaron a la banca donde estaban Valentina e Isabella, merodeando como lobos hambrientos. A medida que se acercaban, el olor rancio a alcohol y tabaco golpeó el aire nocturno, y el sonido de sus botas tácticas parecía devorar todo el ruido ambiental. En un instante, una sombra gigante cubrió el frente de la banca. Valentina e Isabella levantaron la cabeza en silencio, como si estuvieran sincronizadas, para mirar a los intrusos. Anderson invadió el espacio tranquilo de ambas con su voz grasienta. «Hola, hermosas señoritas. En una noche tan increíble, ¿qué hacen sentadas aquí tan solitas sin hombres? ¿Quieren que estos caballeros fuertes les hagan compañía para que no se sientan solas?» Sin esperar respuesta, Anderson se dejó caer bruscamente justo al lado de Valentina. La vieja banca de madera crujió como si gritara bajo el peso de su cuerpo macizo. Marcus y Johnson se pararon frente a la banca bloqueando el paso como una muralla de hierro, cortando completamente cualquier vía de escape. Era una acción que, a los ojos de cualquiera, era una clara amenaza y preludio de violencia. Valentina, con una mirada clara e inquebrantable, miró a Anderson directamente a los ojos y habló en un inglés con una pronunciación clara y perfecta. «Se lo pido cortésmente. Queremos descansar tranquilamente. ¿Podrían moverse a otro lugar, por favor?» Ante un inglés tan fluido y con tanta clase, Anderson pareció desconcertado por un momento, pero eso pronto se convirtió en una mayor obstinación y deseo de conquista. Acercó su cara hasta casi tocar la de Valentina y habló más fuerte a propósito. «Vaya. Tu inglés es impresionante. Me gustas más ahora que sé que eres lista. Pero, preciosa, desperdiciar este viernes por la noche así es un pecado. Nosotros podemos enseñarte lo que es la verdadera diversión y lo que es un hombre de verdad». En el momento en que intentó rodear el hombro de Valentina con un gesto vulgar, Isabella, que estaba sentada al lado, no pudo aguantar más y se levantó de un salto como un resorte. «No se atreva a tocarla. Aleje sus manos». La voz de Isabella fue aguda, pero Anderson soltó una carcajada burlona, como si le divirtiera. «Wow, pequeña, no seas tan sensible y relájate. Solo buscamos amigas para pasarla bien esta noche. Si es por dinero, podemos pagarles lo que quieran. Una noche con ustedes dos debería bastar». Una propuesta explícita de prostitución. Era un insulto atroz, como pisotear el alma, sin el más mínimo respeto por el ser humano. En ese instante, la hermosa mirada de Valentina se transformó, volviéndose tan fría como una noche de invierno en la sierra. Valentina tomó suavemente el brazo de Isabella para volver a sentarla y lanzó una última advertencia, casi como una misericordia, hacia Anderson. «En este momento, ustedes están manchando el honor de su uniforme y causando un daño irreparable a la gente de este lugar. Se lo advierto por última vez. Desaparezcan de aquí ahora mismo». Las palabras de Valentina llevaban un peso abrumador. Pero para Anderson, ciego y sordo por el alcohol, la arrogancia y los prejuicios, solo sonaban como el regaño falso de una chica pretenciosa. Exhaló el humo del cigarro que tenía en la boca directamente en la cara de Valentina y estalló en carcajadas. «¿El honor del uniforme? ¿Qué saben unas niñas frágiles como ustedes sobre ser soldado? Los soldados somos nosotros, los verdaderos guerreros que arriesgamos la vida peleando. Ustedes son solo». Antes de que terminara de hablar, la mano vulgar y sucia de Anderson se deslizó como una serpiente hacia el muslo de Valentina. Un acoso sexual claro e irreversible. Ya no tenían sentido más advertencias. En ese momento, Valentina decidió, era hora de disipar la oscuridad. En esa fracción de segundo, Valentina murmuró en voz baja. Su voz ya no era ni fría ni caliente. Era un estado de vacío, aterradoramente sereno y solemne, donde todas las emociones habían desaparecido. A partir de este momento, considero todos sus actos como una violación grave a las leyes mexicanas y a los acuerdos de conducta militar internacional. Anderson parpadeó con sus ojos borrachos y preguntó. ¿Qué? ¿Qué está ladrando esta perra?
Valentina se levantó de su asiento silenciosamente, como una flor blanca que se abre en la oscuridad. En sus ojos ya no había ira ni desprecio. Solo existía el juicio frío para controlar perfectamente la situación frente a ella y la convicción de acero sobre la misión que la patria y el pueblo le habían otorgado. Como soldado de los Estados Unidos mexicanos, procedo a usar la fuerza mínima necesaria para corregir la conducta ilegal y deshonrosa de ustedes, supuestos aliados. En el momento en que terminaron esas palabras, todo el ruido caótico de la plaza de Coyoacán pareció detenerse como por arte de magia. Y acto seguido, comenzó un juicio de justicia tan silencioso y abrumador que nadie pudo haberlo imaginado. La declaración de Valentina no fueron simples palabras. Fue como la señal de bengala que anunciaba el inicio de una acción refleja condicionada, grabada en sus huesos y músculos por miles y miles de repeticiones de entrenamiento. Valentina atrapó como un rayo la gruesa muñeca de Andersen que se extendía lascivamente hacia su pierna. La muñeca de Andersen, atrapada en su agarre, no pudo moverse ni un milímetro, como si estuviera mordida por una prensa hidráulica de acero. Valentina, sin dudarlo un instante, giró la muñeca hacia adentro y se levantó al mismo tiempo. Utilizar la fuerza y el peso del oponente en su contra para destruir su centro de equilibrio y someter las articulaciones con el mínimo esfuerzo. Era una técnica de combate avanzada que solo la élite domina a la perfección. ¡Ag! El gigante Andersen soltó un grito de dolor extremo, sintiendo que su muñeca se partía, e inclinó el torso hacia adelante. Valentina aprovechó para torcerle el brazo hacia la espalda y, con la otra mano, presionó con precisión un punto vital en su cuello. Aunque estaba descuidado por el alcohol, era una escena increíble, como ver a un enorme elefante atado por los tobillos con una pequeña hoja de hierba. Ante ese movimiento silencioso y preciso, el aire alrededor pareció congelarse. Al ver esa figura abrumadora, Marquez y Johnson, que estaban atónitos, recobraron el sentido tardíamente y se lanzaron contra Valentina soltando insultos. «Esta vieja está loca». Marcus, perdiendo la razón por la ira, lanzó un enorme puñetazo, pero Isabella ya había bloqueado su camino ágilmente como una golondrina. Isabella leyó la trayectoria del puño que Marquez lanzaba ampliamente por encima del hombro, inclinó ligeramente el torso y esquivó el golpe que cortó el aire. Al mismo tiempo, no desaprovechó el instante en que todo el cuerpo de Marquez quedó expuesto e indefenso. La palma de la mano de Isabella, como un abanico de acero, golpeó de abajo hacia arriba, precisa y pesada, en la barbilla de Marcus. No fue un golpe para romper huesos, sino un impacto calculado para sacudir el cerebro y hacerle perder el conocimiento momentáneamente. Marquez emitió un sonido ahogado, se le nubló la vista y cayó sentado hacia atrás, desplomado como un robot apagado. Ahora solo quedaba Johnson, quien no sabía qué hacer, aterrorizado. Al ver a sus dos compañeros caer impotentes frente a sus ojos, su rostro palideció y comenzó a retroceder torpemente. Pero Valentina no tenía intención de darle la oportunidad de huir y causar más alboroto o dañar a civiles inocentes. Manteniendo a Andersen sometido sin alterar su postura ni un milímetro, Valentina usó su pierna libre para patear con precisión la colilla de cigarro que Andersen había dejado caer al suelo. La pequeña colilla voló dibujando una parábola, como si tuviera vida propia, y golpeó exactamente en el entrecejo de Johnson, que intentaba huir. No quemaba, pero al sentir la advertencia afilada y la abrumadora diferencia de nivel, Johnson se quedó congelado en su lugar como si le hubieran clavado una estaca gigante. El tiempo que le tomó a Valentina someter a Andersen, a Isabella neutralizar a Marquez y romper la voluntad de huida de Johnson, no sumó ni 10 segundos en total. Los alrededores de la Plaza Hidalgo se sumieron en un profundo silencio, como si hubieran echado un balde de agua fría sobre el tiempo. La gente, que hasta hace un momento temblaba de miedo y contenía el aliento ante los tres gigantes extranjeros, estaba boquiabierta, sin poder creer la escena de película que acababa de ocurrir frente a sus ojos. No parecía una violencia brutal y fea, sino una demostración de artes marciales altamente controlada y hasta elegante. Dos mujeres que parecían delgadas habían sometido perfecta e instantáneamente a tres hombres corpulentos que pesaban el doble que ellas, y con el mínimo movimiento. Valentina, manteniendo aún a Andersen inmovilizado, habló con su voz clara y firme hacia la gente alrededor de la plaza.
Lamentamos profundamente haberles causado ansiedad con este alboroto repentino. Somos soldados del ejército mexicano. Estos individuos olvidaron su deber como militares y amenazaron a ciudadanos de nuestro país, por lo que hemos asegurado sus personas conforme a los reglamentos militares por seguridad. Por favor, tranquilos, sigan disfrutando de su viernes por la noche. Su voz, aunque baja y tranquila, contenía una fuerte convicción, responsabilidad y una cálida consideración hacia los ciudadanos, teniendo el asombroso poder de acariciar y calmar los corazones asustados de la gente como el sol derrite la nieve de primavera. Solo entonces, la gente despertó del trance y comenzó a aplaudir, uno por uno, con timidez. Al principio fueron unos pocos, pero pronto, cobrando valor unos de otros, el sonido se convirtió en una ovación atronadora y vítores que llenaron todo el centro de Coyoacán. Fue entonces cuando los tres extranjeros comenzaron a darse cuenta dolorosamente de cuán estúpido y terrible había sido su error, y contra quienes se habían atrevido a actuar con tanta arrogancia. La borrachera desaparecía sin dejar rastro junto con el frío miedo. Esas dos mujeres a las que habían despreciado y burlado no eran mujeres cualquiera. Eran guerreras de la unidad más honorable de México, forjadas con voluntad de acero y entrenamiento de sangre y sudor, seres a los que ellos, ni entrenando toda la vida, podrían alcanzar. No eran solo mujeres, eran soldados de élite. Cuando las luces de las torretas iluminaron caóticamente las calles de Coyoacán y llegaron la policía de la Ciudad de México junto con la policía militar, la situación ya estaba perfectamente controlada por Valentina e Isabella. El suboficial Deves, el encargado de mayor rango de la policía militar extranjera que llegó al lugar, vio a sus hombres sometidos miserablemente en el suelo, gimiendo de dolor y humillación, y a las dos mujeres militares mexicanas controlándolos sin inmutarse, rodeadas por decenas de ciudadanos que las miraban con respeto y admiración. Intuyó toda la situación sin necesidad de preguntas. Valentina mostró respetuosamente su identificación militar y reportó la situación de manera concisa y precisa, conteniendo solo hechos objetivos sin mezclar emociones. Al escuchar su reporte, el suboficial Deves suspiró profundamente y, con vergüenza y disculpas sinceras, inclinó la cabeza ante Valentina e Isabella. Como soldado y como ser humano, les pido una disculpa sincera. Dejen el procesamiento de estos hombres vergonzosos y deshonrosos en nuestras manos. Prometo por el honor de nuestro ejército que este incidente no se tomará a la ligera. Anderson y sus compañeros, sin poder oponer resistencia, bajaron la cabeza como criminales y fueron sacados de la escena por los policías militares. Las miradas frías y de desprecio de los ciudadanos dolían más que cualquier castigo físico. Finalmente se daban cuenta de que su estupidez y la bravuconería de una noche habían derrumbado por completo la vida y el honor militar del que tanto se enorgullecían. Unos días después, llegó una carta del ya ex cabo Anderson a la unidad de Valentina. Junto con la noticia de que había sido sometido a una corte marcial y dado de baja con deshonor, el castigo más pesado, enviaba una larga carta de reflexión escrita con mucho esfuerzo en español. La carta tenía marcas de haber sido reescrita varias veces y manchas de lágrimas. Respetable sargento Valentina Rojas y sargento Isabella Cruz, el comportamiento que cometimos esa noche fue un error terrible y vergonzoso que ninguna excusa puede perdonar. Perdí la razón por el alcohol y, olvidando el honor de ser soldado, causé heridas imborrables y molestias a ustedes y a todos los presentes. Especialmente, quiero postrarme en tierra y pedir perdón por haberlas ignorado y ofendido con palabras y acciones inaceptables solo por ser mujeres y por mis terribles prejuicios raciales. En la carta, confesaba honesta y dolorosamente el profundo dolor de la discriminación que él mismo había sufrido al crecer, y cómo esa herida se había transformado, sin darse cuenta, en ira y violencia retorcida hacia los demás. Decía estar profundamente desesperado al darse cuenta de que él mismo estaba empuñando el mismo cuchillo de discriminación que tanto había odiado y maldecido contra personas inocentes. Ustedes dos me enseñaron con todo su cuerpo qué es la verdadera fortaleza y de dónde proviene el verdadero honor. No es la violencia física que oprime a otros ni la arrogancia vulgar, sino la noble templanza de controlarse en cualquier situación. El valor de hacerse responsable de sus actos hasta el final, y el corazón cálido que respeta a los demás tal como son. Frente a su figura tan digna y elegante, me di cuenta dolorosamente de lo vergonzosa y miserable que era mi existencia. Al final de la carta,
Añadió la ferviente promesa de que, al regresar a su país, estudiaría psicología en la universidad y dedicaría el resto de su vida a ayudar a personas que sufren heridas emocionales como él y a luchar contra toda forma de discriminación en el mundo. Valentina dobló la carta en silencio y la guardó en lo profundo del bolsillo de su uniforme. No envió una respuesta, pero en su corazón animó silenciosamente el nuevo comienzo y la valiente resolución de él. Porque ella creía firmemente que la verdadera lección no es someter y pisotear al oponente, sino darle el valor para que se dé cuenta profundamente de su error y haga florecer una semilla de nueva vida incluso desde las cenizas de la desesperación. El tiempo fluyó como un río y la plaza de Coyoacán recuperó su atmósfera vibrante y entrañable de siempre. El incidente ruidoso de esa noche se fue desvaneciendo poco a poco de la memoria de la gente como un sueño de una noche de verano, pero en el corazón de quienes estuvieron allí, quedó grabado un respeto profundo y cálido por las dos valientes y hermosas mujeres soldado que aparecieron de la oscuridad para impartir justicia y desaparecieron. Valentina e Isabella seguían en sus puestos, lejos de la vista del mundo, cumpliendo silenciosa pero firmemente su deber como soldados que protegen la vida y seguridad del pueblo mexicano. El evento de ese día también les dejó una gran enseñanza a ellas. Volvieron a grabar en sus corazones que lo que protegen no es solo territorio o ideología, sino esa vida cotidiana pacífica en la que la gente común de esas calles vive respetándose mutuamente. Una noche de verano en la que las estrellas brillaban excepcionalmente claras, después de terminar un entrenamiento de paracaidismo nocturno a gran altura, Valentina e Isabella, empapadas en sudor, estaban de pie en la azotea del cuartel mirando en silencio la hermosa vista nocturna de la Ciudad de México, que se extendía como un inmenso río de luz a lo lejos. Después de un largo silencio, Isabella habló primero. Mi sargento, de repente me acordé de lo que pasó esa noche. El ex cabo Anderson. ¿Cree que realmente habrá comenzado una nueva vida en su tierra? Valentina sonrió suavemente mirando la estrella más brillante en el cielo nocturno y respondió. Seguramente sí, Isabella. Todos cometemos errores, y a veces cometemos faltas imborrables. Pero lo importante es la voluntad de levantarse sobre ese error e intentar ser mejor persona que ayer. Tal vez esa noche no solo sometimos a 3 soldados perdidos, sino que salvamos el alma de una persona. Valentina extendió la mano señalando las innumerables estrellas que llenaban el cielo negro y continuó. La razón por la que llevamos con gusto este uniforme pesado y trabajamos día y noche arriesgando la vida, no es solo para detener a los enemigos visibles. Es también para proteger un mundo donde todas esas personas que viven bajo esas luces parpadeantes puedan vivir en paz, respetándose mutuamente y manteniendo su dignidad, sin ser discriminadas o heridas injustamente por su raza, género, pobreza o cualquier otra razón. Esa noche, simplemente cumplimos con la misión más honorable como soldados. Las dos permanecieron un rato sin decir nada, apoyadas suavemente hombro con hombro, guardando la noche de la Ciudad de México en sus corazones. Sobre sus hombros descansaba la pesada responsabilidad hacia la nación y el pueblo, pero ese peso nunca las aplastaba. Al contrario, era como una medalla orgullosa que probaba su razón de ser y hacía que sus vidas fueran más valiosas y brillantes. Aquel pequeño alboroto en Coyoacán tal vez sea recordado como un incidente trivial en la historia de esta inmensa metrópoli. Pero el coraje y la dignidad templada que mostraron esas dos guerreras esa noche no fue una simple demostración de fuerza. Fue una convicción recta frente a la oscuridad de la discriminación y el odio, un corazón maduro y cálido que intenta entender y perdonar al oponente, y sobre todo, la hermosa imagen de verdaderas profesionales cumpliendo su deber en silencio. La noche en Coyoacán se hacía profunda, y las dos guerreras de acero brillaban más cálida y brillantemente que cualquier estrella con el paisaje nocturno de fondo. Mientras ellas se iluminen mutuamente y sigan iluminando en silencio el mundo en que vivimos, esa luz será tan sólida y hermosa como la fe de que la noche en esta tierra estará siempre llena de paz y esperanza. Pasaron 3 años y medio desde aquel caluroso viernes de verano. Era una tarde de finales de otoño. La sargento primero Valentina Rojas, con un rostro que ahora denotaba aún más experiencia, estaba sentada en el escritorio de su oficina organizando una montaña de papeles después de un duro día de entrenamiento en el cuartel general de Fuerzas Especiales. Fuera de la ventana ya había caído una oscuridad densa y el viento frío sacudía los cristales, haciendo sentir la profundidad de la estación. Su compañera,
Isabella Cruz, había ascendido a sargento primero el año pasado y había sido transferida como líder de equipo a otra unidad, por lo que ahora solo se comunicaban por llamadas o mensajes de vez en cuando. Mientras Valentina estaba concentrada en los documentos, sonó un ding claro en su computadora anunciando un nuevo correo electrónico. La remitente era Isabella. Con alegría, Valentina abrió el correo de inmediato. El asunto era una frase corta: ¿quiere ver esto, mi sargento? Y en el cuerpo del mensaje solo había un enlace de internet que llevaba a un periódico local extranjero, sin más explicaciones. ¿Qué será?, pensó Valentina inclinando la cabeza, y pulsó la dirección con cuidado. La pantalla cambió y apareció un artículo lleno de inglés. El título del artículo decía: Michael Anderson, exsoldado convertido en héroe que sana las heridas de la comunidad tras superar sus propias cicatrices de guerra. Al ver el nombre Anderson, los ojos de Valentina temblaron levemente. Comenzó a leer el artículo palabra por palabra. El reportaje comenzaba contando la historia de un joven que tuvo que quitarse el uniforme con deshonor hace unos años y pasó un tiempo de profunda desesperación y extravío al regresar a su pueblo natal. Sin embargo, un día comenzó a hacer voluntariado en un centro de consejería juvenil local, estudió psicología y fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a veteranos que sufren secuelas y heridas emocionales. El artículo mencionaba que su organización estaba recibiendo una gran respuesta por sus programas que ayudan a resolver conflictos derivados de diferencias culturales y raciales, y enseñan a personas de diferentes orígenes a respetarse mutuamente. Al final del artículo, se citaba la respuesta de Anderson a la pregunta del periodista: ¿cómo logró un cambio tan asombroso? Durante mi servicio militar cometí un error muy grande. Debido a mis propias heridas y prejuicios, humillé profundamente a otras personas. En ese momento, yo era igual al monstruo que tanto odiaba. Pero hubo 2 mujeres militares mexicanas que conocí entonces. Ellas podrían haberme sometido solo con fuerza bruta, pero en su lugar me enseñaron qué es la dignidad humana y de dónde viene la verdadera fortaleza. Ellas terminaron mi vida como soldado, pero me permitieron comenzar de nuevo mi vida como ser humano. Lo que aprendí esa noche en una banca de Coyoacán fue que respetar a los demás es el primer paso para respetarse a uno mismo. Mi vida comenzó de nuevo esa noche. En un lado del artículo había una foto de Anderson, ahora con un aire de madurez, sonriendo cálida y profundamente detrás de unos anteojos. No quedaba ni rastro de aquel joven arrogante y violento. Valentina terminó de leer el artículo y apagó silenciosamente el monitor. Luego, se recargó profundamente en su silla y cerró los ojos. Una sonrisa muy tenue y cálida floreció en sus labios. Fue el momento en que confirmó que la dolorosa decisión que tomó en medio del alboroto de Coyoacán y el perdón que aceptó ante la disculpa sincera, no habían sido en vano. La pequeña chispa que lanzaron había volado hasta el alma oscura de alguien al otro lado del mundo, lo había levantado, y ahora él se había convertido en una lámpara que iluminaba otra oscuridad. Al girar la cabeza hacia la ventana, vio las estrellas incrustadas como joyas en el frío cielo nocturno. Pensó en las innumerables personas que, como esas estrellas, se esfuerzan por iluminar la oscuridad a su manera en lugares invisibles del mundo. Y comprendió: la verdadera fuerza no está en vencer a alguien, sino en ayudarlo a levantarse. El verdadero honor no está en exaltar el propio nombre, sino en proteger la dignidad de los demás. El viento que soplaba desde lejos rozó suavemente su mejilla. Fue como un saludo de agradecimiento enviado por esa sinceridad que floreció entre las cenizas. La sargento Valentina Rojas volvió a su lugar y comenzó a organizar los documentos restantes en silencio. Mañana también, ella cumplirá con su deber en algún lugar sin nombre de este país para proteger la noche pacífica de alguien. Porque esa fue la vida que eligió y la forma en que ella misma brilla más intensamente. La noche de Coyoacán, de esa manera, se había convertido en una estrella significativa que nunca se apagaría en el corazón de todos.